Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Oramos que se encuentren bien de salud, bendecidos, gozosos. Pedimos a Dios que cada día aumente en nosotros el deseo por su palabra, una sed por su espíritu y una constante comunión íntima con Él, que nos acerque cada día más y más a estar en su presencia y a vivir en la intimidad que Él nos ofrece cuando nos invita y nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, porque es ahí donde encontramos ayuda en tiempos de necesidad. Entonces le damos gracias a Dios por eso. Vamos a ir delante del Señor en oración mientras nos preparamos en espíritu y en verdad, como dice la palabra, para escudriñar lo que la Biblia tiene para nosotros en esta mañana, mientras continuamos nosotros estudiando lo que el Señor quiere que aprendamos. Vayamos delante del Señor en oración. Padre bueno Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia con nosotros, por tu gracia infinita, por tu amor incomparable, por tu amor incondicional, Señor. Gracias que nos permites estar reunidos de nuevo en tu nombre, Señor, para aprender de ti, para escuchar lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos, Padre bendito, que tu palabra encuentre un corazón dispuesto, un corazón que es receptivo a tu verdad y un corazón que cada día, siendo transformado por tu palabra y por tu Espíritu Santo, desea más y más de ti, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nosotros. Bendito seas. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, continuamos en nuestro estudio en el libro de Romanos, particularmente en el capítulo 6. La semana pasada iniciamos el capítulo y hablábamos acerca de lo importante que es entender que en el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, en ese momento que nos acercamos a Él para ser regenerados por su Espíritu, en ese momento la Biblia nos dice que hemos sido declarados justos. Hay una declaración en el cielo que nos dice justificado pues por la fe. Entonces a partir de ese momento entramos en una etapa que se llama ahora santificación. Y esta etapa, esta nueva vida, porque así dice la palabra, que andemos en vida nueva. Esta vida nueva ahora en el Señor nos va a ir transformando día a día, cada día más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Deberá llegar el día en que dejemos de ser como niños fluctuantes, dice la palabra, movidos por vientos de doctrina que nos llevan de un lado para otro, y que crezcamos a la estatura, la semejanza de Cristo Jesús. Y eso quiere decir que debe haber algo que nos está fortaleciendo, que nos esté alimentando y que nos esté en ese hombre nuevo que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, que nos esté dando esa fortaleza. Mientras que vamos aprendiendo de la palabra, mientras que vamos siendo fortalecidos en la palabra, nuestro deseo por Dios es más grande, nuestro deseo por esa intimidad con Dios es mayor aún cada día. Y nuestro repudio por el pecado es también más grande. Nuestro desprecio por las cosas en las que antes nos gozábamos es cada vez más real. Cada vez vamos aprendiendo más a cómo decirle no a los deseos pecaminosos de nuestra carne y cómo decirles sí a la dirección y a la guianza del Espíritu Santo. Entonces, es importante, parte fundamental de nuestro crecimiento como cristianos, que aprendamos, ok, hay una vida nueva, entonces, ¿qué necesitamos para vivir esa vida nueva? Y siempre nos preguntamos, porque somos buenos estudiosos de la palabra, siempre nos preguntamos entonces cómo, cuándo, dónde y por qué. Es decir, hay una vida nueva. ¿Cómo debemos aprender? ¿De qué manera lo ponemos en práctica? ¿Qué necesitamos para esa vida nueva?
Y esas son las cosas que Pablo está, si se dan cuenta, en el libro de Romanos, como hemos venido estudiando sistemáticamente, Pablo inició con la severidad, lo oscuro, lo tremendo, lo sucio, lo pecaminoso del pecado. Y una vez que puso esa foto frente a nosotros, nos dimos cuenta, sí, es verdad, esa es nuestra vida. Separados de Dios, esa es la vida de cada uno de nosotros. Y luego después de poner esa foto horrible del pecado frente a nosotros, ahora nos dice, pero hay esperanza, hay justificación en Cristo Jesús. Por fe podemos ser justificados. Y toca entonces ese tema de la justificación por fe y nos da ejemplos en la vida de Abraham, en la vida de David, y nos dice así que pues si la salvación es por fe, también entonces ahora entramos en esta etapa que es la santificación, que debe ser por fe también. En Colosenses capítulo 2 nos dice, así como aprendiste de Cristo Jesús, así mismo debemos aprender a caminar también en Él, andar en Él. ¿Y cómo recibimos a Jesús? Por fe. ¿Cómo caminamos en Cristo Jesús? Por fe. Entonces eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Comienza esta serie de capítulos 6, 7 y 8 y enfatizando la necesidad de nosotros saber cómo es que llegamos a esta vida nueva. Y si ahora vivimos en esta vida nueva, ¿cuál debe ser nuestra conducta como tales? Eso es lo que está tratando. Les leo algunos versos, pero después vamos a hacer un salto al libro de Efesios y el resto del tiempo nos vamos a quedar ahí. Porque Efesios es una manera clara de cómo se debe vivir la vida en santidad. Eso es lo que la vida nueva significa, es otra manera de decir. Andemos en vida nueva, andemos en santidad ahora. Y Pablo dijo esto, mira. Les voy a leer del verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? Rotundamente no, no, no. Verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ahí entra la realidad de lo que Pablo está diciendo en el capítulo. 3 cosas importantes. Nos va a hablar de la realidad del bautismo y nos va a dar en entender lo que es bautismo en este caso, en este capítulo significa nuestra identificación con Cristo Jesús, o en forma más sencilla, nuestra unión con Cristo Jesús, para nunca más ser separados de Él. El asunto del bautismo nos va a poner también el asunto de la crucifixión de Cristo Jesús, que Él fue a la cruz y murió en la cruz. Y cuando Él murió, nosotros también hemos ido a la cruz con Él, fuimos con Él a la cruz y morimos con Él en la cruz. Nos identificamos con Jesús, somos unidos a Cristo Jesús. Esa es la palabra bautizo, nos hemos unido a Él. Y si Él murió, también nosotros morimos. Y cuando Él resucitó, también nosotros resucitamos. Él resucitó y ascendió al cielo. Nosotros hemos resucitado a una vida nueva. Eso nos comienza diciendo en los primeros versos del capítulo 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros. Nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es el tema de la semana pasada. Ahora vean estos. Solamente 3 versos. Si es así, si morimos al pecado y si ahora vivimos en Cristo Jesús, entonces, número 1, no debe pues reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos en sus concupiscencias. Número 2, ni tampoco presentaremos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino todo lo contrario, nos presentaremos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros, nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Verso 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia.
Ese es el asunto. Entonces, ok, ya veo, porque Cristo Jesús murió al pecado, ok, murió por él, no, murió por nosotros. Él llevó nuestro pecado, ok, cuando Él murió, nosotros también morimos con Él, pero Él resucitó, también nosotros resucitamos a una vida nueva. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de eso? Si resucitamos a vida nueva no es lo mismo que vida vieja. Debe haber una total separación, una distinción absoluta de lo que es la vida nueva, de lo que antes era la vida pasada, la vida vieja. ¿Y cómo se debe ver la vida nueva ahora que vivimos en esta vida que nos ha sido dada por la resurrección de Cristo Jesús? ¿Cómo se debe mirar en el día a día de los cristianos? Eso es lo que vamos a ver en el libro de Efesios. Por eso les voy a pedir que cambien en sus Biblias a Efesios capítulo 4. ¿Cómo entonces debe verse, cómo debe hacerse visible esta vida nueva en Cristo Jesús? Bueno, la Biblia nos va a decir eso y es importante que nos recordemos. ¿Por qué? Porque si no andamos en esta vida nueva de la manera en que la Biblia nos dice, entonces tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Inmediatamente nos preguntaríamos ¿por qué? Vamos a leer de los versos 25 al 32, pero antes déjeme decirle un poquito acerca del libro de Efesios, porque no hemos estudiado Efesios recientemente. La carta de los Efesios es una carta en la cual Pablo nos quiere recordar la riqueza espiritual del cristiano en Cristo Jesús. La riqueza espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Y nos va a decir de nuestra riqueza espiritual para que la riqueza que tenemos nos haga recordar diariamente, si esto nos fue dado, entonces de manera tal debemos vivir. El libro de Efesios nos enseña y nos dice, tu caminar debe ir de acuerdo con tu riqueza. En otras palabras, en Efesios capítulo 2, no lo tienen que buscar, yo se los leo. Vean esto, lo que dice aquí. En Efesios 2, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y vean esto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La vida nueva en Cristo Jesús viene también proveída de estas buenas obras que Dios preparó de antemano. No las hacemos nosotros, Dios las ha preparado para que nosotros andemos en ellas. ¿Ve? Lo que creemos, la creencia determina la conducta. Nuestra riqueza espiritual nos debe recordar todo el tiempo, esto es lo que soy. Así es como vivo, así es como me comporto. Eso es el libro de Efesios. En los primeros 3 capítulos de Efesios vamos a encontrar que el tema constante es lo que creemos, lo que creemos, lo que creemos. Todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Capítulo 1, 2 y 3 es la doctrina. Y capítulo 4 y 5 y 6 es el deber. La doctrina y el deber. Primero la doctrina, luego el deber. En Efesios vamos a encontrar que en el capítulo 1, verso 4 nos habla acerca de nuestra posición en santidad en Cristo Jesús. Y déjenme leer el verso para que no se confundan. Dice que en Cristo Jesús Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, vean esto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuestra posición en Cristo Jesús debe ser de santidad y sin mancha, diariamente viviendo en la presencia de Dios. Por eso les decía la semana pasada, una persona que dice soy cristiano y continúa en un hábito, una vida de pecado habitualmente, eso no es algo que se puede reconciliar. Es inconcebible. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No para que demos rienda suelta a nuestro antojo y vivamos como nos dé la gana. La libertad del cristiano es la libertad del poder del pecado, no la libertad para pecar como a Él le plazca. Entonces, Efesios 1:4 nos dice, esto es para lo que nos escogió. Entonces, Efesios 4, en el verso número 1, vean lo que dice. Clarito está aquí.
Efesios 1 al 3, doctrina. Efesios 4, 5 y 6, entonces ahora deber. Esto es lo que ya sabemos, esto es lo que aplicamos. Efesios capítulo 4 empieza entonces lo que es el deber del cristiano. ¿Cómo debemos caminar entonces ahora en base a lo que ya sabemos? Verso 1 de Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, esto es Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Compórtate dignamente, como que de verdad conoces a Dios. Entonces ahí comienza lo que sería la santidad en la práctica. La santidad en lo que es posición se refiere, santos y sin mancha. Y ya es un hecho, porque estamos en Cristo Jesús. Dios el Padre nos ve y no nos ve como somos. Bendito sea Dios. Nos ve diariamente y no nos ve tal y como somos, porque nos ve en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es maravilloso, es perfecto. Es santo, es puro. Entonces nos ve en Cristo Jesús, nos ve santos y sin mancha. Aunque entre nosotros sabemos que tenemos más manchas que un tigre. Pero el Padre nos ve en Cristo Jesús, nos ve santos y sin mancha. Entonces comportémonos de acuerdo a como el Padre nos ve. Si en verdad hemos aprendido de Cristo Jesús. Vean lo que dice Efesios capítulo 4, verso 17. Voy a leer estos versos para que agarremos el contexto general de lo que nos viene tratando de decir aquí. Efesios 4, verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El cristiano no se puede comportar de esta manera en la vanidad de su mente, porque el cristiano tiene la mente de Cristo. Verso 18: los paganos, los pecaminosos, los inconversos, los incrédulos, verso 18, tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos inconversos, estos impíos, estos paganos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Eso es pecado desmedido, para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20, pero nosotros los creyentes, los cristianos, nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué vamos a hacer? Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y vestíos del nuevo hombre. Este nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo comienza entonces con esta serie de exhortaciones. En el verso 17 al verso 21 nos dice, la exhortación es: no imites al mundo, no imites a los paganos, no imites a los impíos, no imites a los inconversos. ¿Por qué vives como ellos? Hablas como ellos, comes como ellos, bailas como ellos, bebes como ellos. ¿Qué pasa? Ellos son impíos, ignorantes, mentes retrógradas, mentes oscuras. Solamente piensan de continuo en el mal. ¿Por qué quieres vivir como ellos? La primera exhortación: no imites lo pagano. La segunda exhortación, versos 22 al 24. Ve lo que dice. Yo te lo estoy leyendo directamente de la Biblia, hermano y hermana. La segunda exhortación es: deshacerte del viejo hombre. ¿Por qué? Romanos nos dijo, el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Pero no solamente te tienes que deshacer del viejo hombre, porque está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Deshazte de ese viejo hombre y vístete del nuevo hombre, el nuevo hombre que es creado según Dios en justicia,
El que hace lo correcto y porque sabe lo correcto, hace lo correcto. Y porque vive en la santidad de la verdad. Para él la verdad es santa. No es algo a considerar y aplicar cuando se le antoja o cuando le es conveniente. Nos gusta aplicar la verdad que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa verdad nos gusta. Nos gusta que nos diga: tus pecados fueron perdonados, arrojados a lo más profundo del mar. Esa verdad nos gusta. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso nos gusta. Pero no nos gusta la verdad que nos dice: pero cuidado, porque así como con esa misma boca llamas a Jesús Señor, Señor, y es con esa misma boca maldices, cuidado, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No me juzgues. Esa verdad no nos gusta. No nos gusta la verdad que dice: la paga del pecado es muerte. No nos gusta. No nos gusta la verdad que nos dice: eres como la puerca lavada que se vuelve a revolcar en el mismo lodo. No nos gusta la verdad que nos dice: como el perro que se vuelve a comer su mismo vómito. Cochino. Eso no nos gusta. Sin embargo, la exhortación: no imites lo pagano y no te vistas como el viejo hombre. No hables como él, no camines como él, no comas como él, no te comportes como él. Entonces, en el capítulo 4 de Efesios, comenzando en el verso 25, nos va a dar una serie de contrastes, 5 de ellos, y nos va a decir, y aquí yo creo que la clave es esta: escucha lo que dice y analiza tu corazón delante de Dios. Yo solamente voy a leer tal como está escrito. Allá entre tú y Dios, cómo vayas a aplicar esta verdad. 5 contrastes en cuanto a la conducta del cristiano. Recuerda, el hombre viejo es corrupto de acuerdo a sus deseos pecaminosos. El nuevo hombre es que vive en justicia y santidad de la verdad. Y recuerda lo que dice el verso 1. Andar como es digno. La palabra andar es peripeteo en el griego. Y eso es caminar físicamente. Pero la segunda palabra que califica eso dice peripeteo. Y luego la siguiente palabra es axios. Peripeteo, axios. Camina de manera balanceada. Si esto es lo que verdaderamente sabes, Efesios 1, 2 y 3, esto es de verdad como vives, 4, 5 y 6. Que nuestro caminar sea balanceado. Que no estemos caminando como fuera de orden. Aristóteles, un filósofo griego que vivió de los años 384 al 322 a.C., dijo: si lo que crees no afecta la manera en que vives, ¿de qué te sirve entonces? Ahora recuerda, en versos 17 al 24, la clave es esta: no has aprendido esa manera de vida como los paganos imitando. Eso no lo has aprendido de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? 3 cosas importantes en la vida de cómo se debe a vivir en esa vida nueva, cómo se debe vivir en santidad. 3 cosas importantes. Comenzamos en el verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, el que robaba, no robe más. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así que aquí viene la exhortación en forma de 5 contrastes. 3 palabras importantes: justicia, santidad y verdad. Justicia, santidad y verdad. Entonces, estos contrastes tienen el lado negativo,
Tienen el lado positivo y luego tienen la razón por la que nos está llamando a esta exhortación el apóstol Pablo. Número 1, en esta lista de 5 contrastes. Verso 25, deja de hablar mentiras. Debes decir la verdad todo el tiempo, no importa con quién o dónde estés. Debes parar de ser un mentiroso. Efesios capítulo 4, en el verso 15 nos dice algo bien importante. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel. Siguiendo la verdad en amor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablemos con otras personas debemos de decir la verdad. Y allí donde dice siguiendo, por eso en español dice siguiendo, en inglés dice hablando. Y la referencia es cuando digas algo, debe ser cargado con un elemento de integridad. Lo que digas debe llevar en sí un gran elemento de integridad. Es decir, yo soy cristiano, debe haber integridad en esa declaración. No soy cristiano porque algún día fui a la iglesia, porque me sé las canciones de Marcos Witt. Soy cristiano porque tengo una Biblia, no sé dónde está, pero la tengo. Soy cristiano porque una vez levanté la mano. No me acuerdo qué dije, pero la levanté. Soy cristiano porque creo que soy cristiano un día, me dijeron que era cristiano. No. Debe haber integridad. Lo que aquí nos está diciendo que haya integridad en lo que sale de tu boca. Y aquí la exhortación es, deja de decir mentiras. Mentiritas chiquitas es mentira. Mentiritas blancas, rojas, moradas, azules son mentiras. El cristiano no puede estar negociando con esas cosas. El cristiano debe ser conocido porque es un hombre o una mujer que dicen la verdad sin importar dónde o con quién estamos. Deja de decir mentiras. Quítate de ese tipo de vida. Como un trapo viejo, arrójalo lejos de ti porque huele mal. Colosenses 3, 8 y 9 nos dice, ten cuidado en lo que dices, para que crean que verdaderamente conoces a Jesús. Romanos 13 nos dice, ¿por qué estamos diciendo cosas como si no conociéramos la verdad? Y es triste en verdad. Romanos 13, verso 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No tenemos por qué andar hablando mentiras como si somos de la oscuridad. El padre de la mentira es Satanás. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué Jesús dice que Él es la verdad? Porque Dios es verdad. Como el Padre, el Hijo. Si Satanás es el padre de la mentira, todo aquel que miente es hijo de Satanás. No hay que ser exagerado. Eso es lo que la Biblia dice. Yo no estoy inventando. No me eche a mí la culpa. En el capítulo 1 de Romanos vemos la devastación de la mentira. Porque ellos dicen que prefirieron la mentira antes que la verdad. Dios dijo, los entregó a pasiones vergonzosas. Adelante, en el futuro, después de que la iglesia sea llevada a estar con Cristo Jesús en el cielo, la gente van a estar gozando y celebrando. ¿Por qué? Porque dice que como no decidieron recibir la verdad, Dios los entregó a la mentira. Y en la mentira es que van a recibir al anticristo, que es el hijo de la mentira. Y en esa mentira van a estar celebrando como si por fin llegaron a conseguir lo que tanto deseaban. La libertad que tanto habían deseado es la misma libertad que los va a condenar en el infierno. Pero ni siquiera eso entienden, porque son hijos de la mentira. La exhortación primero, la número 1 aquí, deja de decir mentira. Y luego nos dice por qué no debemos decir mentira. Porque debemos hablar la verdad cada uno con los demás porque somos miembros los unos de los otros. Si te miento y te va mal y eres mi hermano, yo me estoy haciendo mal a mí mismo. Si le mientes a tu esposo, estás haciendo daño en contra de la familia. Si le mientes a tus padres, te estás haciendo daño porque es la familia. Si le mientes a tus hijos, te estás haciendo daño también porque es la misma familia. Y en el último todo, si le mientes a cualquiera de nosotros y mientes a los demás, estás mintiendo a Dios porque Dios conoce todas las cosas. Ay. Así que número 1,
Deja de hablar mentiras. Número 2, debes reconocer el peligro de la ira. Verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Reconoce el peligro de la ira. 3 factores importantes en estos 2 versos. Número 1, resiste el comportamiento airado. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? La misma o la sola o la pura pasión de enojarte no es pecado. El pecado es cuando el enojo se sale de control y el enojo te controla, porque tú no lo puedes controlar a él. Enojarse por las cosas que son injustas no es nada malo. Debemos enojarnos cuando vemos a alguien abusando de una persona, nos debe molestar, siendo injusto con una persona, cuando lo discriminan, cuando lo están maltratando, eso nos debe enojar. El problema del mundo hoy es que ya no sentimos nada de enojo por la injusticia. Ignoramos como que si está bien, eso nos debe molestar. El problema de los Estados Unidos es que con este presidente que tenían anteriormente, que estaba, pues, obviamente es peor, ¿no? Pero con este presidente, cuando comenzaba a decir mentira, mentira, más mentira, más mentira, más mentira, y todos pensaban, bueno, está bien, porque está haciendo cosas buenas. No, no está bien. Jamás va a estar bien. Y entonces ahora cuando alguien dice mentira es como si fuera normal. No, nos debería molestar cuando alguien miente. Pero debemos mantener un control sobre eso, que no debemos permitir que nuestra ira, mira lo que dice, nos lleve a pecar. Entonces, reconocer el peligro de la ira. 3 factores. Resiste esa ira que se convierte en pecado. Número 2, rehúsa prolongar la reconciliación. Y número 3, remueve cualquier oportunidad de darle al diablo que gane terreno en tu vida. 3 cosas. Reconoce el peligro del de la ira. Número 2, número 1, 3 factores. Resiste la ira que se convierte en pecado. Rechaza el prolongar la reconciliación y remueve cualquier oportunidad de darle al diablo que gane terreno en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice, airaos pero no pequéis. ¿Cuál es la diferencia? Debemos y podemos sentirnos airados, como digo, ante circunstancias que claramente son injustas y que son erróneas. Pero eso no significa que también nos vamos a enojar con la persona que las hizo. A ver, aclárame eso. Puedes enojarte y sentir ira por las circunstancias y las cosas erróneas que ves a tu alrededor, pero no debes odiar a la persona que las comete. Es decir, más claro, el homosexualismo es pecado en contra de Dios y nosotros odiamos la idea del homosexualismo, pero amamos al homosexual. Alcoholismo es detestable, pero amamos al alcohólico. La droga es detestable, pero amamos al drogadicto. El pecado es horrible, pero amamos al pecador. ¿Entiendes eso? Odiamos el pecado, pero amamos al pecador. Y porque amamos al pecador, le tenemos que hablar la verdad con integridad. Porque si conoce la verdad le hará libre. Y nunca comprometemos en ese asunto de decir la verdad. Así que, número 2, reconoce el peligro de la ira para que no le des lugar al diablo. Cada vez que te enojaste con alguien, ve y pide perdón. Aunque él no sepa, aunque ella no sepa, ve y pide perdón. Porque al hacerlo, estás previniendo que el diablo tenga terreno en tu vida. Cuando no pides perdón, cuando guardas esa cosa en tu corazón, el diablo ha ganado un poco de terreno en tu vida y poco a poco va a ir entrando más cerca y te va a estar haciendo la vida muy miserable. Entonces, si hay algún conflicto sin resolver, si hay algo o alguien, si hay alguien a quien debes pedirle perdón y no lo has hecho, no debes retardar eso. Acuérdate, airaos pero no pequéis. Número 3. Verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda el valor y el propósito del dinero.
y del trabajo. Recuerda el propósito y el valor del dinero. El dinero nunca fue. La idea del dinero nunca fue para que tú te hicieras rico y vivas a tu antojo y voluntad. Aún cuando estás trabajando y trabajas muy duro, y gloria a Dios que trabajas, Deuteronomio 8 dice que no vaya a ser el caso que cuando trabajes y te vaya bien y tengas en abundancia, digas, mira, por mi trabajo me he enriquecido. Que no se te olvide que es Dios quien te ha bendecido. El que puedas trabajar es una bendición de Dios, y todo lo que ganas no es tuyo, es de Dios, y en su gracia te permite tenerlo para que lo administres. Y para que lo administres, y aquí dice, para que tengas que darle al que padece necesidad. Ese es el propósito del trabajo, es el propósito del dinero. Pero yo trabajé. Sí, pero es Dios que te da la energía, la fuerza para que puedas trabajar. Es de Él y no tuyo. Si te gastas ese dinero en ti, que porque te pones no sé qué, que te haces aquí, te haces allá, te haces esto, te haces lo otro, le estás robando a Dios. Ya no voy a esta iglesia, jamás, porque el pastor, ándale, vete a donde tú quieras. Pero lo que estés malgastando en ti, porque es orgullo, porque es vanidad, porque es lo que sea, todo lo que malgastes de lo que has trabajado duramente, no hay duda, de lo que duramente has trabajado, y todo lo que malgastes en ti por vanidad, por orgullo, por envidia, por presumido, por presumida, todo lo que estés malgastando por presumir, le estás robando a Dios. Éxodo 20:15 dice, no robarás. Santiago capítulo 2, verso 15 y 16 dice, ¿cómo vas a darle al que tiene necesidad si lo estás malgastando en ti? Primera de Juan capítulo 3 del 16 al 18 dice lo mismo. Si ves a un hermano que tiene necesidad y le dices, que Dios te bendiga, ¿en qué le estás ayudando? Reconoce el valor y el propósito del dinero y del trabajo. No trabajes para hacerte rico, para que tengas una casa grandísima, para que tengas carro nuevo, no trabajes para eso. Trabaja para que tengas que darle al que tiene necesidad, y nunca te va a hacer falta. Haz lo contrario y siempre vas a estar renegando. Vas a cosechar lo que siembras. No se te olvide. Recuerda el valor y el propósito del trabajo y del dinero. Número 4. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para buena edificación del creyente, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego en el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. En otras palabras, no entristezcas al Espíritu Santo por la suciedad que sale de tu boca en forma de palabras. ¡Wow! Ninguna palabra sucia o corrompida debe salir de tu boca. Palabras corrompidas entristecen al Espíritu Santo. Y la palabra aquí para entristecer es que le hace sentir una emoción de dolor físico y aflicción con tristeza. Ay. Y aquí hay dos cosas importantes. Las cosas malas que decimos tienen dos factores importantes. 1, el motivo interno, y 2, la manifestación externa. Los motivos internos y las manifestaciones externas. Ahora bien, aquí las va a catalogar Pablo. Vean con cuidado y pongan atención. Dice, verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Esa es la forma externa. El motivo interno y malicia. ¿Qué es amargura? Es lo opuesto de ser amable. Y esa es una persona que guarda resentimiento y que mantiene récord de todo lo malo que le han hecho. Nunca se le olvida y todo el tiempo se pasa buscando la oportunidad de cómo vengarse. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No busques vengarte porque tú no eres Dios. Seguramente tú también le habrás hecho algo malo a alguien. Aunque no lo creas, eres capaz de que también tú le has hecho algo malo a alguien y ellos también estarían pensando vengarse de ti si así fuera la cosa.
Amargura. Ira, la siguiente aquí que dice, o enojo más bien. Enojo fluye de un corazón amargado. Esa es una persona que descontroladamente comienza a externar su frustración contra todo y contra todos. Siguiente, ira, es resentimiento asentado que se vuelve en hostilidad en contra de los demás. Después de eso dice no solamente amargura, enojo, ira, gritería. Bueno, ¿qué les explico de gritería si ya saben? Una persona que empieza a gritar cuando las cosas se ponen mal es una persona amargada, es una persona que se enoja fácilmente y que está lleno de ira. Una persona que grita y hace sonidos y ruidos de lo más despreciable. Es una persona que no entiende lo que es la vida cristiana. Ay, ay, ay. Y luego al final de eso dice, y maledicencia, cualquier cosa que se dice con tal de dañar la integridad o el carácter de otra persona. Palabras que se dicen para hacerle daño, para hacerle mal a otra persona. Abuso verbal. Palabras que se usan para dañar la reputación de otros cuando nos caen mal. A lo mejor nos hicieron mal nomás porque creemos que nos caen mal. Estas son manifestaciones externas de un comportamiento interno que tiene lugar en el pecado. Es solamente pecado. Y la última de eso dice, y toda malicia. Esto es lo que malicia significa. Deseos malvados con respecto a los demás. Una determinación de hacerles daño. Un espíritu malvado que nos hace odiar a los demás y que nos hace pensar de maneras en cómo podemos lastimarlos, que pasa tiempo planeando maneras y procedimientos para poner en práctica sus deseos pecaminosos. Ay, ay, ay. ¿Cómo prevenimos estas cosas? Salmo 139, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de injusticia. Acuérdate que el corazón es pecaminoso más que cualquier cosa. Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Número 5 entonces, ¿qué debemos hacer? En vez de ira, enojo, gritería, maledicencia. Verso 32, y aquí terminamos. Antes bien, debemos ser benignos unos con otros, debemos ser misericordiosos y debemos perdonar a los demás, así como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Aquí cuando dice debemos de ser benignos, es bien importante. Y luego dice perdonándoos. La palabra aquí de perdonarse es una palabra que dice extiende gracia a los demás. Y eso quiere decir, dale a los demás lo que no se merecen. Aún los que te hicieron mal, los que te lastimaron, los que te ofendieron, los que murmuraron, dales y extiéndeles gracia que no se merecen. Benignos, aquí la palabra quiere decir ser benevolentes en la manera en que hablamos y actuamos. Compasivos también la palabra podría ser aquí. Benignos, misericordiosos, o compasivos o misericordiosos, que fácilmente amamos a los demás con amor sincero y nos entristece si los hemos lastimado. Eso es lo que la Biblia dice, hermanos, acerca de cómo vivir en vida nueva, cómo vivir en santidad, cómo andar en santidad. Si me preguntan en conclusión, 2 cosas nada más. ¿Cómo entonces ponemos en práctica esta vida de santidad? Bueno, número 1, por la verdad de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando esas cosas se combinan en nuestro corazón, es porque nosotros no estamos sentados en el trono. Es Cristo Jesús que es Rey de Reyes y Señor de Señores aquí adentro. Entonces, si eso es verdad, si Jesús está sentado en el trono, si nos alimentamos de la palabra y si seguimos la guía del Espíritu Santo, número 1, vamos a aprender a no imitar a los paganos. Y número 2, vamos a tener la resolución inamovible de vivir en esta
vida de santidad, caminar en esta vida de santidad. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Porque el viejo hombre murió, fue crucificado, fue enterrado, pero también fue resucitado. Y ahora resucitó a una vida nueva en Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice, si hemos creído en Jesús, andemos también en Él. ¿Cómo? Por el poder de su Espíritu, por la verdad de su palabra. Y viviendo de esta manera, entonces nos comportamos como lo que somos. Dios dice que somos santos y sin mancha. Si Dios nos dice que somos santos y sin mancha, lo creemos, lo creemos y lo aplicamos. Y caminamos en una vida de santidad por el poder de su Espíritu que está en nosotros y que nos hace vivir a la manera de Cristo Jesús, como nos dice en su santa palabra. Bendito seas Dios. Te damos gracias, Señor, por tu verdad, por tu palabra, por el poder de tu Espíritu para transformarnos, Señor. Gracias por perdonarnos. Leemos estas cosas y nos enchina la piel pensar que en algún día vivíamos así y ni nos dábamos cuenta. Y ahora, el mirar estas cosas y que potencialmente podemos practicar algunas de ellas nos aterroriza. No porque somos perfectos, porque no queremos lastimar tu corazón, Señor. Llénanos de tu Espíritu, pues, y enséñanos a vivir y caminar en el Espíritu para no satisfacer así los deseos de nuestra carne. Vístenos, pues, de Cristo Jesús diariamente. Te lo pedimos en su nombre. Amén.